en el curso de Biología 1. Iniciamos nuestro segundo bimestre con una temática totalmente diferente. Entonces vamos a hablar, permítame, de temas como la herencia genética y muchos más procesos que involucran a la célula. En el primer bimestre nos dedicamos a hablar de qué es la célula, de los organelos que la conforman o orgánulos, ¿verdad? Usted sabe que se puede decir de varias formas. Y ahorita pues vamos a hablar del ciclo de vida de una célula. ¿Qué ocurre con ella? Ya sabemos sus funciones, conocemos su estructura, pues ahora veamos qué hace habitualmente una célula en nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar con el término de herencia. Entonces acá comenzamos, prácticamente este es un tema de genética, y lo vemos de manera general y luego ingresamos al tema relacionados directamente con la célula. Entonces, por favor, a ver un compañero que nos quiera leer este párrafo. Yo, señor. Gracias. Ay, sí, yo también. Donde dice herencia, ¿verdad, señor? Exacto, por favor, acá. La herencia. La genética estudia cómo se transmiten los caracteres de los padres a sus hijos. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Muy bien. ¿Sigo? Hasta ahí está bien, gracias. Entonces, miren, primero vamos a hablar de esta ciencia importante que es en sí la genética. Entonces, como dice acá, caracteres hereditarios. O sea, realmente nosotros obtenemos información de nuestros progenitores, de nuestro padre o nuestra madre, ¿verdad? Entonces hay caracteres, hay información del ADN de ellos que es compartida con nosotros y que nos hace ser la persona que somos. Entonces nos dan información en algunos, pues estos caracteres se muestran totalmente como en los padres, y algunos hermanos pues son distintos, porque entre sus hermanos no son exactamente iguales si tienen los mismos padres, por ejemplo, es una de las grandes incertidumbres. Realmente eso tiene que ver mucho con la forma en que los caracteres, en que nuestros genes son heredados de una generación a otra. Entonces, de eso vamos a comenzar a hablar esta unidad. Con ustedes nos vamos más que todo al tema de la célula, y no tanto así de la genética en sí, sino que vamos a ir entendiendo parte a parte. Primero necesitamos definir qué es la genética y entender qué es la herencia para poder ver por qué nuestras células tienen tanto cuidado a la hora de reproducirse, para que esa herencia genética se mantenga en cada una de ellas. Entonces, por favor, aquí está la definición de genética y acá la asociamos a la biología, ya que es una rama de esta, y va a estudiar cómo se transporta nuestro ADN, cómo lo heredamos y las características que éste nos brinda. Entonces aquí tenemos una imagen que nos explica un poquito sobre la herencia, ¿verdad? Los papás pues tienen ciertos caracteres dominantes y recesivos que pueden heredar a sus hijos de maneras distintas, ¿verdad? Entonces en algunos se expresan, en otros no, depende de la lotería genética. A ver, esto se explica mejor con un cuadro de Punnett, pero como le digo, el tema no es directamente, ahorita, el día de hoy, no es directamente genética. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva si ya copiaron esta definición. Ustedes me dicen. Sí, Sí, yo estoy copiando todavía. Ah, va, muy bien. ¿Me hizo necesario copiar estas imágenes? No por fuerza, eso es solo para entender que la genética involucra a nuestros padres y a nosotros como la siguiente generación, ¿verdad? No tienen que copiarla.
Muy bien, yo creo que ya la copiaron. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. A ver, para entender de genética y de cómo estos genes son pasados de una generación a otra, hay un término que no podemos dejar de lado. Hay un tema que no podemos obviar y del que tenemos que conocer. Y es algo que vamos a encontrar adentro del núcleo de cada una de nuestras células. Es la molécula del ADN. Entonces, a ver si alguien recuerda, bueno, aquí está escrito también qué significa ADN. Ácido ribonucleico. Ácido Desoxirribonucleico. ácido Muy desoxirribonucleico. Ácido ribonucleico. desoxirribonucleico. Ya está muy complicado. Bien, acá lo vamos a encontrar, es ácido desoxirribonucleico. Me parece trabalenguas, pero creo que es importante conocerlo. Entonces, miren, toda esa información que heredamos de padres, que ellos heredaron de sus padres y así generación tras generación, se guarda en esta molécula especial. Entonces, acá lo vamos a ver. La información hereditaria de todas las células vivas se encuentra en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN. En ella está contenida la información en uno o más cromosomas, ¿verdad? Ya sabemos que cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. En esos cromosomas están las hebras de ADN que contienen nuestros genes, nuestra información genética, lo que nuestros padres nos transmitieron desde el momento de la fecundación en que se une el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo. Bueno, ahí nació la primera célula y apareció usted en el mundo. No apaguen audio. Sí, alguien. Bueno, Mis disculpes, dice una compañera que no pudo entrar, que tuvo problemas con el link, que no la permite entrar, de cuarta medicina. Le acabo de Ceci. dar eso a una, no sé si es Helen. No, Ceci, algo así. Bueno, el link no ha cambiado, es el mismo que usamos desde enero, entonces que pruebe de nuevo y voy a estar pendiente de revisar para que darle su ingreso. Sí, mis. Vale, gracias por avisarme. Muy bien. A ver, entonces, estamos hablando del ADN, del ácido desoxirribonucleico que está contenido en los cromosomas y eso está en el núcleo de nuestras células, en cada una de ellas. Entonces, miren, cada célula tiene ADN. O sea, ahí está nuestra información genética. Es una molécula muy importante. Ahí, recuerde eso. Entonces, una molécula de ADN consta de una cadena larga, como vemos acá, estas dos hebras ahí enlazadas de forma como helicoidal. Entonces, esa cadena está compuesta por pequeñas unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos son los componentes de esa cadena del ADN. Entonces, importante. Así como recuerdan que vimos las proteínas que están hechas de aminoácidos, las grasas de ácidos grasos, el carbohidrato hecho de moléculas de glucosa, por ejemplo, pues entonces nuestro ADN está hecho de nucleótidos. Entonces tenemos ahí a los nucleótidos que conforman esas dos hélices del ADN. Cada nucleótido consta de un fosfato, un azúcar desoxirribosa, de ahí viene el nombre desoxi y el resto, ¿verdad? Entonces, solo vamos a dar ingreso a una compañera, ahí está. No sé si era ella, pero ya ingresó Jali. Entonces, cada nucleótido, o sea, cada una de estas partes del ADN está compuesto por un ion fosfato, un azúcar desoxirribosa, y una de 4 bases nitrogenadas, que son estas, o tiene adenina, timina, guanina o citosina. Esas son las pares de bases que se conjugan de una hélice a otra, formando esta estructura que conocemos. Entonces, estas hélices que ustedes ven, allí es donde encontramos esas moléculas de fosfatos y azúcar desoxirribosa. Entonces dice esqueleto, azúcar, fosfato. Ahí, cada uno de estos espacios donde salen estas bases nitrogenadas, allí hay un nucleótido. Hay un fosfato con azúcar desoxirribosa.
Y su base nitrogenada. Por ejemplo, esta azul es guanina. Y si ustedes la ven, a ver si logran observar. Si azul es guanina y está unido a uno verde, entonces ¿a qué se unió? Citosina. Una citosina. Muy bien. ¿Se dan Citosina. cuenta? Observen la forma. Citosina. Observen la forma. La guanina solo encaja con la citosina. Tienen la forma perfecta para encajar. Y la adenina solo encaja con la timina. Entonces tenemos que las bases nitrogenadas siempre se van a conjugar de esa forma. Citosina, guanina y la adenina con la timina. Por favor, esas proporciones no se pierden. Esas se mantienen. Entonces, siempre esas bases nitrogenadas en el ADN las vamos a encontrar emparejadas de esa forma. Adenina, timina o timina, adenina, pero nunca con las otras bases. Igual aquí estas, aquí dice citosina, guanina, y aquí está la guanina primero y luego la citosina. O sea, no importa en qué orden se unan, pero solo entre ellas se pueden unir. Guanina, citosina, adenina, timina. Esa es la base del ADN. Entonces, estas se van a unificar. Acá donde dice pares de bases, entonces se van a unir siempre de esa forma. Citosina, guanina, timina, adenina. Esas son las bases nitrogenadas que conforman nuestro ADN. Ahí está. Bueno, La imagen va. aquí en esta... Sí, dime. No copiamos la imagen, ¿verdad? En este caso sí es importante. Creo que lo vamos a ver en la siguiente, permíteme. Vamos a ver. Sí, pero ya no lo vemos tan detallado. Aquí sí es importante que usted me copie que siempre van a estar unificadas. Vale, entonces por favor, aquí sí hay mucha información importante. La estructura del ADN, cada una de las hélices, vamos a encontrar ese esqueleto azúcar fosfato. ¿Qué azúcar vamos a encontrar? La desoxirribosa. Por eso aquí está en el nombre, ¿verdad? Desoxirri y ya va el resto, ¿verdad? Es un ácido nucleico que tiene un azúcar desoxirribosa. Entonces, por eso se llama desoxirribonucleico. Entonces, ya vemos el origen del nombre. Este azúcar con los iones fosfatos, pues forman este esqueleto, las dobles hélices del ADN. ¿Y cómo se van a unificar? Pues por las bases nitrogenadas. Tenemos a la adenina, que se representa con la A mayúscula, la timina con la T mayúscula, la guanina con la G mayúscula y la citosina con la C. Y siempre se van a unir en estas parejas, ¿verdad? Definidas, guanina, citosina, adenina, timina. Entonces, estas son las que unen la doble hélice del ADN, que va de 3' a 5' y si inicia de 5' va a 3'. Esta es la forma en que se conjugan los finales de esto. Entonces, a esto no le ponga mucha atención de momento, vamos a ponerle más atención a cómo está hecha la doble hélice de ADN. Entonces, que va a llevar en las hélices el azúcar desoxirribosa y los iones fosfato, y que para unirse esa doble hélice van los pares de bases. O sea, guanina, citosina, timina, adenina. Siempre o sea, esas parejas. No se pueden mezclar la adenina con la citosina. No encajan, entonces no se puede. No hay química, Miss. No, ahí entre ellas no hay química. Miren, ellos sí están bien definidos, ¿verdad? No es como uno que anda ahí viendo a ver con quién encaja y no encaja con nadie, pero ellas sí ya tienen su pareja destinada. Estas pares de bases no se cambian. Guanina, citosina, timina, adenina. En el ADN, en el ARN esto va a cambiar, pero ahorita solo nos interesa hablar del ADN. Ustedes me avisan, por favor. En esta ocasión sí el esquema es importante. Al menos un trocito que usted copie y le logre identificar la estructura es suficiente. Señor, perdón, ¿qué era el surco mayor y surco menor? Es solo donde ven esta como apertura más grande y esta abertura más pequeña. O sea, la forma en que se dobla la cadena del ADN. Aquí vemos surco menor, es un doblez bastante pequeño, y acá en el surco mayor vemos una como abertura más grande. O sea que nuestro ADN no se enrolla de manera uniforme, crea surcos grandes y surcos pequeños. A eso se refiere.
Gracias. Muy bien. Ya sé. ¿Ya? Ya sé. Solo voy a copiar la... Vaya, en Sí, eso le doy. yo también todavía no. Muy bien, asígnenle un color hacia cada base nitrogenada, así las unen según colores. Ya mis. Vaya, veamos lo siguiente entonces. Vamos a hablar del ADN. El dibujito que ustedes ven acá es lo que comúnmente vamos a encontrar en los libros, pero realmente la estructura del ADN es más o menos como esta. Aquí tenemos iones fosfatos, tenemos el azúcar desoxirribosa y las bases nitrogenadas, que cada una tiene una estructura compleja también. O sea, no es tan sencilla como lo estamos viendo en la ilustración, pero para términos educativos, mejor verla así que en tridimensional. Entonces, pero debemos conocerla. Esa doble hélice formando surcos menores, surcos mayores, pues podemos ver cómo es que se entrelazan las dos hélices de fosfatos y desoxirribosa y las bases nitrogenadas se unen acá. Entonces, ese ADN, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Con sus 4 bases nitrogenadas de timina, adenina, citosina, guanina, así como se unen, los vamos a encontrar en esas hélices varias secciones de ese ADN, es a lo que conocemos como gen, y todo esto bastante aglomerado en unidades genéticas se va condensando hasta enrollarse y formar los cromosomas. O sea que y estos cromosomas son los que se encuentran en el núcleo celular. O sea que cada uno de estos cromosomas, si lo empezamos a desenredar, a extender, vamos a llegar a encontrar el ADN. Entonces, esto es lo más sencillo. El ADN se codifica en genes, los genes se aglomeran, se juntan, se enrollan y forman los cromosomas. Los cromosomas se guardan en el núcleo celular. Sí vemos esa relación, ¿verdad? De donde están guardados hasta lo más sencillo o de lo más sencillo hasta donde se guardan ya empaquetados. O sea, el ADN se empaqueta en los cromosomas y varias secciones del ADN pueden conformar un gen. Entonces, las unidades de la herencia son los genes. O sea, como esas secuencias de ADN muy específicas. Tenemos un gen que nos da el color de ojos, otro gen que nos dice hasta qué altura vamos a tener. Entonces, eso ya es parte de nuestra herencia. Entonces, nuestra herencia nos dice qué Disculpe genes que le obtenemos. interrumpa. Sí, dígame. Fíjese que a mí me tocó en el primer grupo de ir al colegio y vivo algo retirada, entonces me voy a retirar de la reunión, pero si dejan tareas me voy a poner ahí al día. Ahora, solo quiero saber nombre y apellido para ver si ya te tengo en el listado. Sí, Miss, ahí estoy en la hojita que le envié en la mañana. Ah, bueno, entonces las personas Miss, que yo tengan ese también. mismo problema, solamente retírense, traten de no interrumpir en la clase, ¿verdad? Ya me habían informado desde temprano, entonces yo ya tengo aquí el listado y ya saben, ¿verdad? Con mucho cuidado, tomando sus precauciones, entonces les deseo que todo les salga bien. Nos veríamos en la próxima clase, pero sí tienen que ponerse al día, por favor.
Sí, no tenga pena y gracias. Muy bien. Feliz tarde. Entonces, ya saben, las personas que tienen se pueden retirar. Muy bien. Las personas de medicina. Ya aprovechado, me desconecto también. Dijeron otros. No. Es solamente algunas personas. Muy bien. A ver, estábamos hablando que las unidades de la herencia son los genes. ¿Qué es un gen? Son segmentos de ADN, como estamos viendo acá en esta parte. Este segmento de ADN tienen un centenar a muchos miles de nucleótidos, o sea, tienen bastante de estos, bastantes, y se conforman ese gen, o sea, es una parte del ADN. Que para que una célula sobreviva, debe tener un juego completo de información genética, o sea, tiene que tener 46 de estos cromosomas en la especie humana. Entonces, el ser humano tiene 46 cromosomas en cada núcleo de cada célula. ¿Y qué tiene cada cromosoma? Pues los genes de nuestro ADN, ¿verdad? Los genes, esas unidades de la herencia. Todo eso se guarda en el interior del núcleo de cada célula. ¿Para qué le sirve a la célula tener el ADN en su núcleo? Pues para dirigir sus funciones, para saber si es una célula del hígado, si es una célula del páncreas, si es una célula sanguínea. Toda esa información está, o sea, todos los genes están en el ADN, pero estos se activan solo unos cuantos según el tipo de célula y la función que hace. O sea, todas las células tienen el ADN, toda la información genética para hacer todas las funciones, pero solo activan 1 o 2 genes, los genes que necesiten para cumplir con la función de esa célula en específico, ¿sí? Entonces, esto es importante. Necesita ese ADN para sobrevivir y saber qué hacer con su existencia, esa pobre célula. Ahora bien, llega un momento en la vida de toda célula que y tiene que reproducirse, tiene que dividirse. Entonces, ese material genético es tan importante que ella no puede perder la mitad, pero tiene que darle la misma cantidad a cada célula hija. Entonces, ahí viene un proceso que vamos a conocer como división celular. Entonces, vamos a averiguar por qué se dividen las células. Pregunto, ¿a alguien le faltaba copiar algo de la diapositiva anterior? Sí, estaba copiando las imágenes. A mí Pero, muy bien, vamos a dejarla acá un minuto más. Miren, esto es importante. Entender esto nos ayuda un montón a entender la forma en que actúan las células. Entonces, de lo más grande sería, tenemos un núcleo celular en donde hay 46 cromosomas, o si lo quiere ver en parejas, pues 23 parejas. Dentro de cada cromosoma tenemos esta enredadera de cosas que usted ve, es el ADN bastante empaquetado, aglomerado, ahí guardado. Entonces, varios segmentos del ADN forman un gen. Entonces, ¿cuántos genes tenemos? Ahí depende de la especie, ¿verdad? Entonces, tenemos varios genes que son segmentos de ADN. Ya sabemos de qué está hecho el ADN sencillo. Entonces, se empaqueta genes y estos se van aglomerando cada vez más hasta enrollarse y formar los cromosomas, que se guardan en el núcleo celular. Así vamos entendiendo en dónde está el ADN, ¿verdad? Dentro de cada cromosoma, dentro del núcleo de nuestras células. Y todos los billones de células de nuestro cuerpo tienen ADN en su interior. Entonces, es una molécula bastante importante. Bueno, ustedes me avisan cuando termine. Ya, Ya, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente, en la que nos hacemos la pregunta, ¿por qué se dividen las células? O sea, ¿qué necesidad tiene de dividirse y que haya más células? Pues bueno, primero se recuerdan que, bueno, no sé si lo vi con biología o con anatomía, no recuerdo, que las células se dividen porque necesitamos recuperar tejidos que han sido dañados o pues se mueren células, hay que recuperarlas. Entonces la división celular es es la forma en que nuestro cuerpo repone células, repara tejidos y podemos crecer, ¿verdad? Ya sabemos que crecer es aumentar nuestra cantidad de células. No es que nuestras células crezcan de tamaño, sino que tenemos más células que cuando éramos bebés.
Entonces, la división celular es necesaria para crecer y desarrollarse como seres humanos. Ahora, ¿qué hace cada una de nuestras células? Pues ellas crecen, cuando crecen empiezan a dividirse y forman nuevas células que ellas van a crecer, se van a dividir y así vamos teniendo cada vez más células. Cuando se dividen, estas células se diferencian, se desarrollan y pues empiezan a cumplir funciones específicas cuando maduran. Si esta va a ser una célula del hígado, pues va a ir a hacer sus funciones ahí. O sea, cada una de nuestras células va a crecer, se va a dividir, se va a desarrollar y va a cumplir con funciones específicas en nuestro cuerpo. Este esquema de aquí es bastante general, solo para que veamos que nuestras células se dividen, pero no nos da mayor información. Ahorita la vamos a ver. Entonces, si quiere usted, solo esta es la respuesta, que la división celular es necesaria para crecer y desarrollarse. Sí, ya lo copié todo. Ahora ya lo, bueno, más vale que sobre a que falte, dice. Yo también, señor. Hasta los dibujitos. ¡Ah, qué eficiencia! Muy bien, muy bien. Vamos a ver, solo alguien quiere ingresar. Ahí está. Hablemos entonces de el ciclo de vida de una célula. Miren, esto de la división celular es muy general. Para hablar de ella, vamos a hablar específicamente de dos formas que tienen nuestras células de dividirse. Digo nuestras porque no somos bacterias. Las bacterias tienen otras formas de división, depende del tipo de ser vivo. Pero en el caso del ser humano, hay dos formas de división celular. La primera, que sería este ejemplo sencillo, que es la mitosis, y el segundo tipo que se da solo en los gametos sexuales, es decir, en las células reproductoras como espermatozoides y óvulos, que es la meiosis. Entonces, vamos a hablar de cada uno, pero para llegar a la división celular, vamos a hablar primero del ciclo celular. Entonces, por favor, ese es el título, ese es el tema con el que vamos a terminar el día de hoy. Y vamos a hablar. El ciclo celular. La palabra ciclo ya nos hace referencia a algo que inicia y termina. ¿Qué manda? Podría poner la otra, es que no terminé de copiar. Ah, Sí, esa, gracias. muy bien. Ya, señor, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí, continuemos con el ciclo celular. A ver, ciclo es algo que inicia y antes de terminar, pues vuelve a iniciarse. Entonces, es constante. Entonces, el ciclo de nuestras células, pues, es algo que se repite. Entonces, ¿para qué lo hacen? Pues para dividirse, para crecer, para desarrollarse. Todas las células lo hacen todo el tiempo. En condiciones normales y pues podríamos decir que sin errores, este ciclo celular es el responsable de que haya más células en nuestro cuerpo y todo bien, ¿verdad? Si hay errores en la fase de mitosis, por ejemplo, o en alguna fase de acá del ciclo celular, ahí es donde surgen enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Una mala división celular, una mala empiezan a dividirse células cancerígenas. Por eso es importante comprender este tema. Entonces vamos acá. Dice, este esquema, que están viendo acá circular, repetido de división, crecimiento y posiblemente diferenciación y luego nueva división se llama ciclo celular. O sea, la repetición entre esas etapas en la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M. O sea, estas fases se repiten constantemente, por eso es un ciclo. Entonces, ¿qué hace la célula? Se divide, crece, se diferencia, entra otra vez en división. Bueno, así va trabajando. Entonces aquí vemos una célula y tenemos el inicio de nuestro ciclo. Durante esta fase inicial, que se conoce como G1, es el periodo de crecimiento general. Cuando una célula acaba de surgir de la división celular,
es un poquito más pequeña que el tamaño habitual de las células, porque pues acaba de surgir, es como cuando usted nació, no era grandote ya, sino que era pequeño. Igual esta célula acaba de surgir de la mitosis, bueno, es pequeñita. Durante este tiempo empieza a crecer, a desarrollarse y bueno, aquí en la fase G0, la célula salió del ciclo y deja de dividirse. Algunas entran en esta fase, pero lo común es que cuando una célula crece, bueno, les puedo mencionar un ejemplo, las que salen de este ciclo y que solo crece y ya no realiza el resto son nuestras neuronas. Lamentablemente, las neuronas no realizan mitosis, es decir, que usted tiene una cantidad y se van perdiendo. Por eso es que cuando llegamos a la vejez, nuestra cantidad de neuronas ha disminuido y procesos como la memoria u otros se van perdiendo. Entonces, las que salen de este ciclo aquí serían las neuronas. Solo crecen, se desarrollan, pero ya no se pueden reproducir. Ahora, no sé si la persona que activó el micrófono va a realizar alguna consulta. Señor, entonces, lo que había dicho la neurona no hacen este ciclo entonces. No, solo crecen y ya empiezan a trabajar, pero si las vamos perdiendo, vamos perdiendo capacidad neuronal. Entonces eso explicaría el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, son enfermedades degenerativas. Y incluso sin tener una de esas enfermedades, nuestra capacidad neuronal va disminuyendo con la edad. Y más si tenemos malos vicios como ver demasiada televisión o consumir sustancias ilícitas que pueden pues llevarnos a la muerte de nuestras neuronas. Y como no las recuperamos, pues bueno, ahí vamos perdiendo facultades mentales. O sea, es parte del desgaste neuronal normal. Si usted cuida sus neuronas, pues las va a mantener más tiempo, pero sí es de las células que se saltan esta parte del ciclo y por eso las perdemos y entramos, por ejemplo, la demencia senil no es una enfermedad como Alzheimer ni nada de eso, sino es la incapacidad mental ya llegando a una edad avanzada. O sea, sí hay que cuidar sus neuronas, ejercítelas desde ahorita, lea bastante, deje la televisión a un lado y muchas cosas más. Bueno, entonces estas células sí salen del ciclo normal. Ahora, todas las demás, las células somáticas, o sea, del cuerpo humano, pues siguen el ciclo de su vida. Todo este proceso de la fase G1, la fase S y la fase G2 se llama interfase, o sea, es de preparación. Cuando ya creció la célula, termina su periodo de crecimiento, o sea, la fase G1 entra a la fase S. En la fase S ocurre la síntesis del ADN. Miren, esta fase es muy importante. O sea, van a replicar, van a copiar el ADN, así como usted hace con algunas tareas, ¿verdad? Entonces aquí la célula copia su propio ADN y llega a crear, síntesis es creación, crea más ADN, duplica sus cromosomas, entonces ya tiene el doble de material genético en el núcleo. ¿Para qué quiere la célula tener el doble de material genético? Pues para cuando se parta a la mitad en la fase de división, cada una de esas células resultantes tenga la información genética que cualquier otra célula normal. Por eso duplica, sintetiza, copia su propio ADN para poder llegar a la división y que cada célula hija tenga la misma cantidad, o sea, 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas individuales. Aquí, si hay algún problema con la síntesis, ahí es donde pueden surgir enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Que hay una falla en la división celular y todo eso. Entonces, hay varios mecanismos de control. Si la célula está duplicando mal su ADN, se interviene y ya no llega a esta fase. Entonces, el cuerpo tiene mecanismos de control en lo que es la genética. Entonces, aquí se duplica el ADN. En la fase G2, la célula ya tiene el doble de ADN, ya lo duplicó, y entonces ya solo le queda crecer un poco más y se prepara para la división. Eso es lo que dice aquí abajo, solo que no se lee muy bien. Esta fue la más clara que encontré. Entonces, fase G2 continúa el crecimiento y la célula se prepara para la división.
Aquí no solo el ADN se duplica, aquí duplica organelos, porque recordemos que cada célula resultante tiene que tener sus organelos, ¿va? Tiene que tener su mitocondria para energía, su aparato de Golgi, sus retículos. Entonces, en la fase G2, nuestra célula, que ya tenía un tamaño adecuado, pues sigue creciendo un poquito más porque duplica también organelos, para que sus células hijas tengan todo lo que necesiten. Entonces, va a entrar al proceso cuando ya duplicó su contenido, ya creció lo suficiente, llega al final de la interfase. Llega al final de esta parte. Y se termina la fase G2, termina la interfase. Y entra en el proceso de división celular. Este proceso de división celular es a la que conocemos como fase M, mitosis. En el caso de las células somáticas, todas las células de nuestro cuerpo, excepto los gametos sexuales, esos entran a fase de meiosis, pero eso es distinto. Entonces aquí tenemos fase M, mitosis. Acá nuestra célula lleva todo un proceso para separar su núcleo, partirlo en dos y prepararse para llegar a la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma y realmente ya surgen dos células separadas, ¿sí? Con todo su material genético, con todos sus organelos, y ya son dos células en lugar de una, ¿sí? Entonces, esto es el resultado de la mitosis, la citocinesis, la separación en dos células hijas. Hasta aquí termina el ciclo celular. Ahorita lo estamos viendo de una manera bastante general, es solamente introducción al contenido, pero se da cuenta que hay algunas palabras pues un poquito complicadas. Entonces vamos a irlas repasando poco a poco. En cuanto a contenido, aquí nos vamos a quedar. Ya vieron que solo eran 6 diapositivas, pero sí había bastante información. Entonces tenemos actividad de reforzamiento número 1. Entonces, 1. El ciclo celular. Por favor, busque una imagen así como la que les coloqué en esta diapositiva para entender cada una de las fases, ¿sí? Y esta es para que tengamos esto. Si usted ya lo hizo ahorita en clase y considera que le quedó bien y que lo entiende, pues excelente, ya tiene una parte hecha. Y la número 2, ahorita esta es investigación para que esté listo para la próxima clase. Investigar las fases de la división. Bueno, vamos a poner solo de la mitosis. Por favor, me va a investigar cuáles son las fases de la mitosis, es decir, cómo se dividen las células a través de ese proceso. ¿Sí? Solamente eso. Este es el tema de la próxima clase, que es la mitosis. Ya la vemos a detalle, pero antes de eso usted me va a investigar un poquito. ¿Cuáles son las fases? ¿Qué pasa en cada una? Así no entra de cero al próximo periodo. Entonces, ilustra el ciclo celular e investiga y escribe las fases de la mitosis. Esa sería la actividad de reforzamiento. Voy a detener la grabación acá. ¿Eso lo tenemos que subir a Educar, señor? Todavía no. Recuerden que las actividades de reforzamiento se suben todas juntas. Les voy a detener acá